Para hablar de repercusiones políticas, primero tenemos que enfocarnos en algunos detalles más que se conocieron la jornada anterior, cuando precisamente representantes del gobierno se reunieron con la bancada del Frente Amplio. Estamos hablando de los legisladores tanto del partido de diputados como así también de senadores del Frente Amplio. Aquí fueron representando al gobierno el ministro de Trabajo Ernesto Murro, también el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo. Y vamos a presentarles estas placas en donde se conocen algunos detalles más. Por ejemplo, el proyecto de ley hoy tiene causales de retiro. El retiro voluntario, 30 años de servicio y 60 años de edad. Esto es lo que está poniendo como tope el gobierno ahora para las causales de retiro, que cambian y se modifican con respecto a lo que hasta este momento se venía teniendo. Y lo otro interesante también para considerar es que el haber de retiro máximo ahora va a ser de 101.108 pesos. El haber de mínimo de retiro será equivalente a las jubilaciones del Banco de Previsión Social. Esto es lo nuevo que se plantea y los nuevos detalles que se conocieron tras esta reunión de la bancada del Frente Amplio. Para conocer un poco la posición de la oposición política, valga la redundancia, en el Parlamento, hay 4 puntos claves que quiero compartir con ustedes y también con Rosario y con Miguel esta noche. El primero y fundamental es que según las opiniones de la oposición que fuimos recabando a lo largo de la tarde de hoy, así como hoy está planteado el proyecto, así como hoy lo presenta, lo impulsa el gobierno y seguramente en los próximos días va a ingresar al Parlamento para primero ser tratado en el Senado y luego en diputados, hoy no sale. Además de aquí también depende mucho la votación que tenga, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Primero va al Senado, después va a diputados. Habrá que ver cuánto tiempo esto lleva. Porque hoy en día la Cámara de Diputados tiene al Frente Amplio sin mayoría parlamentaria, como ustedes saben, por la decisión política de noviembre del año pasado del diputado Gonzalo Mujica. Ahora bien, el segundo punto clave para tener en cuenta ante todo esto es que hay una apertura al debate del proyecto. O sea, la oposición dice: nosotros creemos que hay que hacer una reforma de la caja militar. También creemos que hay que hacer una reforma en general de todas las jubilaciones que hoy en día se están teniendo en el país. Estamos abiertos a ese debate, estamos abiertos a poder debatir sobre esto, pero también consideramos que se tiene que hablar, por ejemplo, entre otros puntos, de las remuneraciones de los militares en la actualidad. Algo que lo manifiestan desde varios sectores de la oposición, más allá de que están abiertos, repito, al debate. El tercer punto clave es lo que recién decía en el punto 1. ¿Cuándo se va a debatir esto en diputados? ¿Qué va a pasar con Gonzalo Mujica? Ya sabemos que el diputado, que hoy en día pasó a ser independiente, anunció que luego de la rendición de cuentas, luego de que se debata esto y se apruebe o no la rendición de cuentas en las dos cámaras, va a dejar su banca. O sea, la banca vuelve al Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, al MPP, del cual era Gonzalo Mujica y dejó de serlo. Por lo tanto, el Frente Amplio vuelve a retomar la mayoría parlamentaria que por el momento no tiene en la Cámara de Representantes. Entonces la pregunta que uno se hace es: ¿se va a llegar con la reforma de la caja militar, con este proyecto, a septiembre? Porque en septiembre Mujica dice que se va. Si esto se dilata mucho más de septiembre, entonces el Frente Amplio va a tener mayoría parlamentaria para poder aprobar también en la Cámara de Representantes este proyecto. Veremos qué ocurre en esto. El último punto, y yo que diría que es el punto más débil, Rosario, Miguel, de toda esta situación, es el punto del impuesto. Es lo que está pretendiendo el gobierno, más que nada el equipo económico, con los impuestos progresivos a las jubilaciones más altas. Aquí sí hay un enorme rechazo de todos los sectores de la oposición, fundamentalmente también en su gran mayoría, porque lo creen inconstitucional, pero además porque no lo están acompañando. No hay un acompañamiento a esta intención del gobierno de hacer impuestos progresivos a las jubilaciones de los militares. Creo que esto era fundamental también para considerar y para entenderlo. Ahora bien, metiéndonos en la posición de algunos sectores políticos, vamos a comenzar con los partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional. En el caso del senador del Partido Nacional, Javier García, claramente en contra de cómo se presenta esta reforma de la caja militar en este momento, atribuyendo también a situaciones políticas del Frente Amplio. Y en el caso de José Amorín Valle, senador del Partido Colorado, con quien también dialogamos hace algunas horas, considerando que hay algunos temas que se pueden discutir, como por ejemplo los topes de edad de las jubilaciones. Pero lo que claramente no se puede discutir es el impuesto que pretende el gobierno. Yo lo que creo es que debe analizarse toda la carrera militar, vuelvo a reiterar. Porque me parece que es lógico decir, bueno, la esperanza de vida aumentó, por suerte, ¿no? Antes nos moríamos a los 65 años, no nos morimos a los 75 promedio. Entonces, la esperanza de vida, la carrera laboral se extiende. Pero si usted solo trata esto y sigue hundiendo y postergando este extremo, que es el que luego va a llegar acá,
Entonces yo digo, eso es injusto. Aparte habrá un prejuicio ideológico. ¿Por qué se niega el Frente Amplio a analizar la remuneración de los soldados a los cuales se recurre permanentemente? Si no lo atiende, hay un prejuicio ideológico. Vuelvo a decir, un antimilitarismo atávico, reflejo. No es justo. ¿Los supuestos planteados? En BTV, el presidente de la República a Gabriel Pereira le dijo hace un mes, no más impuestos, no dar más impuestos. Duró poco la promesa. El aumento de la edad es un tema que tenemos que estudiar. Seguramente no es lo mismo 55 años hace 40 años que 55 años ahora. Es probable que algunos militares de alto rango puedan seguir hasta más edad. Es probable. Ese tipo de cosas sí se puede estudiar con seriedad, se puede estudiar, por supuesto, que hablando con todos los interesados y ver si podemos hacer alguna cosa que sea más justa y más lógica que hoy. Me parece que en ese tema sí, pero el impuesto, no, de ninguna manera. El impuesto no lo vamos a votar. Este gobierno ha sido una maquinita de poner impuestos. Bien, y hay otras repercusiones, ¿no? Porque hay otros sectores que también tienen voz y voto. Sí, vamos a referirnos ahora a los sectores que son más, por ejemplo, de centroizquierda o de izquierda radical. Acá tenemos que enfocarnos en el Partido Independiente y también en la Unidad Popular. Por ejemplo, en el Partido Independiente no hay una posición. ¿Por qué cuando hablamos de que no hay una posición? Porque claro, todavía no se conoce el articulado del proyecto porque no ha llegado, lógicamente, al Parlamento. Además, en este caso nos enfocamos en los diputados, que claramente van a tener que analizar el proyecto y debatirlo luego de los senadores, luego de que lo haga la Cámara Alta. En este caso hablamos con Radillo del Partido Independiente y hablamos también con Rubio de la Unidad Popular. Lo que coinciden es que debe realizarse una reforma de la caja militar. También insisten en que hay que tratar las remuneraciones. Ahora, yo veo en Rubio un acercamiento un poco más a lo que es la propuesta hoy del Frente Amplio que, por ejemplo, lo que pretende el Partido Independiente. ¿Por qué digo esto? Porque Rubio, por ejemplo, también está absolutamente en desacuerdo de que hoy existan jubilaciones con salarios tan desmedidos como los que se están dando en algunos cargos de los militares actualmente o como por lo menos lo ha manifestado en este tiempo el gobierno. Vamos a escuchar lo que decía el Partido Independiente y la Unidad Popular sobre este punto. En principio no tenemos posición, lo que sí estamos dispuestos a escuchar. E insisto, lo que nos parece que hay que tener una mirada más global, ¿no? Y no solamente pensar primero exclusivamente en el tema de la reforma de la caja militar, hay que pensar todo el tema previsional y también hay que pensar todo el tema militar, incluyendo otros aspectos como por ejemplo el aspecto salarial, ¿no? Que se haya considerado de parte del gobierno, de parte de sectores del Frente Amplio, que por ahí el déficit fiscal que hoy se tiene en el país, en parte también es la responsabilidad de la deuda, del déficit que genera la caja militar. ¿Cómo lo puede analizar? El déficit fiscal tiene que ver con muchas más cosas que no solo con el tema militar, ¿no? Seguramente con muchas más cosas. En el programa nuestro planteamos un tope para todas las jubilaciones de privilegio. Planteamos eliminar todas las jubilaciones de privilegio, no solo la de aquellos militares que tienen jubilaciones de privilegio. Hay en el Uruguay expresidentes, exministros, exlegisladores que tienen jubilaciones, parece desorbitantes en relación a lo que es la jubilación que cobra un trabajador. Creo que el Frente Amplio o parte del Frente Amplio juega con un concepto que puede caer simpático, poner jubilaciones, impuestos a las jubilaciones de los militares o algunos militares, pero este es un camino peligroso porque empiezan por los militares y por dónde terminan. Entonces, es inconstitucional colocar impuestos a las jubilaciones. Y lo decía Nicolás hace instantes nada más, se ha convertido en una figura política clave. ¿Qué opina Gonzalo Mujica, ahora diputado independiente, sobre este asunto? El hombre que además puede definir una votación en caso de que esto se resuelva antes de septiembre, que es cuando supuestamente va a dejar su banca en la Cámara de Representantes. Mujica dice, ¿está de acuerdo con la reforma? Sí, está de acuerdo con la reforma. Con los impuestos no, son un disparate. Ahora, pretende un debate sobre las remuneraciones. ¿El Frente Amplio querrá lo mismo? Escuchen lo que dice Mujica. ¿El sistema de retiros debe ser modificado? Sí, debe ser modificado. Los militares están de acuerdo en modificar el sistema de retiros. Pero el debate tiene que tener esta secuencia política que yo digo. Primero hablemos del sistema de remuneraciones y a mí que nadie me venga a hablar de las jubilaciones militares si no quiere hablar de los sueldos de los militares. Ese es el tema central. Vamos a ver ahora cuando venga la rendición de cuentas si quieren o no quieren incluir el tema en el debate presupuestal. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar un déficit que es producido, en primer lugar, por una campaña de desestímulo permanente al ingreso a las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el sistema de retiros que no es deficitario en este país?
¿Cuál es el sistema de la previsión social uruguaya que no es deficitario? ¿Hay alguno que no lo sea? Entonces, ¿contra qué lo están comparando? ¿Contra un cero déficit que nadie tuvo nunca en este país? Si llegara hoy el proyecto, el articulado, a la Cámara de Diputados, Gonzalo Mujica, ¿qué apoya? ¿Qué vota a favor? En este momento no lo voto. ¿Y usted está a favor, por ejemplo, de los topes de las jubilaciones que se plantean? Estoy a favor de los topes, los militares están a favor de los topes. ¿Y de los impuestos que se plantean? El impuesto me parece una barbaridad. El debate va a ser largo, ¿no? Como bien decía Nicolás, puede ir hasta septiembre esto. Veremos. ¿Qué dice, por ejemplo, el expresidente Sanguinetti? Bueno, el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, dice: primero y fundamental, esta no es una caja como cualquier otra. Tiene que ser totalmente tratada de otra manera. Y lógicamente no comparte lo que por lo menos el proyecto se ha dado a conocer a nivel público de cómo lo plantea hoy el gobierno. Mucho menos los impuestos. Escuchamos lo que dice Sanguinetti. Yo tengo una opinión muy particular. Yo creo que la caja militar no es una caja, que es parte del presupuesto general del Estado. Así debió ser siempre, un presupuesto activo y un presupuesto pasivo. Porque fíjese que si una de las partes puede regular el monto de los contribuyentes, porque antes había 50.000 contribuyentes militares y ahora hay 15.000, entonces es imposible, no se puede pensar en términos de viabilidad económica como cualquier otra caja. Parto de esa base, además de lo que pueden ser los debates sobre la especificidad de la profesión militar. A mí me parece que este es un tema muy serio que no se puede discutir igual que cualquier otra institución jubilatoria. ¿Cree usted que hay una vinculación política en el tema dentro del Frente Amplio cuando impulsa esto? Yo no lo sé, pero digo, siempre ha habido corrientes antimilitaristas, ya lo sabemos, lo dicen ellos, ¿no? No lo digo yo. Pero al margen de eso quizás haya un poco de incomprensión de lo que representa la historia de la institución militar y estos organismos de previsión social que nacen con la independencia. Porque las primeras leyes que hubo de tipo jubilatorio, llamémosle, fueron con nombre y apellido para los militares de la época de la independencia. Las declaraciones del expresidente uruguayo se dieron en el marco de un encuentro de la Fundación ZK. En este encuentro, Julio María Sanguinetti compartió este espacio con el filósofo argentino Santiago Kovadlov, donde se trataron temas sobre la realidad política y cultural del occidente contemporáneo.